quiero hacer un video en colaboración con Qatar Airways, así que muchas gracias a ellos por invitarnos. Y bueno, estamos aquí en Gotemburgo, Suecia, y ya estoy sentado aquí, me han dado mi champaña, estoy súper contento, disfrutando ya desde el comienzo, ustedes saben. Y justamente quería comenzar este video así, o sea, no quiero que ustedes piensen que voy a hacer una experiencia de vuelo, porque he hecho bastante experiencia de vuelo con Qatar Airways. Por esta vez, pues quiero mostrarles Doha, pero también quería dar un pequeño resumen del viaje con Qatar Airways, porque esta aerolínea, ustedes saben que es la mejor del mundo y es mi favorita, y que yo espero que algunos de ustedes viajen alguna vez, porque es realmente maravillosa desde que entras, la atención, o sea, esta gente son maravillosas. Al despegar nos han servido aquí, como pueden ver, tenemos una ensalada súper exquisita de mariscos y también tenemos una champán. Lo bueno de aquí de Qatar es que podemos pedir toda la champán que queremos aquí, así que mi gente, salud. Thank you so much, María. Thank you. Viajeros, ya el vuelo se está terminando, pero el viaje no ha hecho más que comenzar. Así que aterrizamos en Doha y nos vemos más tarde. ¿Qué pasa acá? Que está con el mejor día. Mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Aquí estamos en Doha y les quiero presentar al guía turístico que nos va a guiar por esta hermosa ciudad, y los quiero presentar aquí. Aquí está Fabio. Bienvenidos a Doha. Muchas gracias, Fabio. Fabio me ha estado hablando un poco aquí de la ciudad y bueno, ahora estamos... ¿Dónde estamos ahora, Fabio? Estamos aquí en el Souk Waqif, es lo tradicional mercado de Doha. Sí. Es lo mejor, el mejor del país. Del país, sí. Y es muy tradicional, todo muy bonito. Esto aquí es como un bazar aquí. Sí, es un bazar que tiene todo acá, tiene comida, tiene todas las cosas que necesitas para cocinar, y todo más. La gran cosa acá es que es muy antiguo. Hay muchas cosas acá que tiene que encontrar, todavía no tiene otro lugar. En otro lugar, claro. Wow, muy bonito todo, la verdad. Y bueno, este también es el lugar más turístico que hay aquí en Doha. Claro, estar cerca del aeropuerto, estar cerca del puerto también, entre mucho cruise ship. Sí, ahora están llegando muchas compañías, bueno, es la MSC. Aquí se puede comprar souvenirs, como pueden ver, es muy bonito, un lugar muy abierto. No tienen por qué preocuparse. Muchos amigos me han preguntado de cómo es la vestimenta en Doha. Pues ustedes ven, yo estoy con chorro en el día de hoy y es muy normal. O sea, aunque recomiendan usar pantalones, porque puede ser un poquito más visto en los centros comerciales, pero no hay por qué preocuparse, porque si estás en la calle caminando y eso, pues no tienes por qué preocuparte. Claro que si vas a ir a un lugar decente, como un restaurante decente, vas a ir a un centro comercial decente, pues no puedes ir inapropiadamente, tienes que vestirte más o menos como ellos se visten, ¿no? Otra cosa, está prohibido hablar con las mujeres aquí las mujeres no se miran, hay que respetar la cultura, hay que pensar de que estamos en su país, hay que respetar su cultura. Infórmense un poquito más, yo voy a estar dejando aquí un blog, voy a estar dejando un link en la descripción del video con un artículo que creé que dice lo que no debes hacer en Doha, así que lo voy a estar dejando ahí abajo para que se informen antes de venir para acá, para que no tengan ningún tipo de problema. Pero bueno, ustedes ven que aquí Qatar, Doha, es muy abierto, las personas son muy alegres, muy carismáticas, son muy abiertas, así que no hay por qué de qué preocuparse. Tirar fotos a la policía, filmarlos y esas cosas no está permitido, y tampoco a nadie, o sea, hay que preguntar antes. Pero ustedes ven la libertad que yo tengo, así que no hay que preocuparse, mi gente. Vengan a Doha, que está hermosa esta ciudad y se puede visitar muy bien.
Oigan, les voy a enseñar algo muy interesante que hay aquí y único en Qatar. La cosa es que los cataríes, para enseñar que su poder, como quien dice, compran un falcón porque son muy valiosos. Y además que el falcón es un símbolo nacional y también es como tener un poder, ¿no? Sí, un talismán qatarí. Cuesta cerca de 10.000 qatares, 3.000, 4.000 euros. ¿Tanto? Sí, sí. Wow, con eso me compré una casa en Brasil. un carro también. Entonces aquí tú puedes venir y comprar los falcones que tú quieres, o sea... Todo lo que acá es un bazar. Un bazar, sí, claro. Un bazar. Todo se puede comprar. Se puede comprar todo. Y bueno, Fabio, ¿me quieres explicar qué es lo que tenemos acá? Es un hospital solamente para falcons. Sí. O sea, es increíble. Como son tan costosos y mantenerlos también cuesta, porque no solamente voy a comprar un falcón y ya, no. Hay que tener la preparación en casa, la medicina. Todo el mes, la medicina, exacto, la vitamina. Tiene que tratar un poco con una gran celebridad acá. Exacto. Claro. Entonces, aquí tienen su hospital, ya tú sabes. Adiós. Vamos al hospital. Esta es una experiencia súper nueva para mí, entrar a un hospital de falcones. Aquí, Fabio, explícanos cómo hacen la gente aquí para atender a sus falcones. Es como un hospital normal. Claro. Se tiene que ir acá, sacar la seña y esperar por el atendimiento. Sí. Tiene todo como... Sacas un turno, esperas a tu turno, vas allí, llevas tu falcón, te mide la presión, los sangre y todo más. Sangre. Y después está aquí esperando a su dueño. Sí. Wow. O sea, es increíble. Yo nunca he visto una cosa así. Bueno, Fabio me va a probar algo. Try something. El nombre es chapati, pero es una sorpresa que tiene dentro. Very good. Bon appétit. This is Arabic bread with cheese. Con miel. Miel. And cheese. And cheese. But something more, you mean? Lo pan es especial. Algo especial. Sí. Something special. La manera que la producción de los bread es especial. Dale. Vamos. You don't have to have a toilet. You have time. Very good. Yeah, it's really good. These tour guys, they don't know nothing. I know the Ivory Corner in this place. Okay, good. So this is the place that they make the bread. Ah, the bread. So they put the bread in here, and it become like they make it. Wow. Aquí están preparando el pan. Yo dije, ¿qué hizo? Pero lo pegó arriba, o sea. Mira, mira, mira. Bácata. Okay. Shukran, Mudir. This is a traditional Iranian bread. Traditional. This is Iraniano. Okay. Yeah, try. Take it. Wow, está calientico, qué Está muy rico. caliente. Bueno, acabado de hacer. Oh my God. Wow. I will take home this. Lo que pasa acá que está con mejor guía de Gracias, todo. así de es, todo. el mejor guía. Mudir, Muy rico. shukran. Shukran. Oh my God, qué rico ese pan. Meu Deus, qué gustoso.
Ahora estamos acá en el Museo de Arte Islámica en Qatar. Y mira que tengo acá una buena visión de toda la ciudad de Qatar, de la ciudad de Doha. Bienvenidos al Museo Nacional de Qatar. Vamos. No saben lo hermoso que es estar aquí. Es súper hermoso porque te cuentan la historia de Qatar, cómo surgió su gente. Qatar es un país muy interesante, tiene una historia muy bonita. Ellos eran muy pobres antes, pero hay algo que sí en ellos, y es que son muy humildes. Y se puede apreciar en ellos y en todos los lugares que uno va, son demasiado humildes y generosos. Y Qatar en la antigüedad, pues ellos eran muy pobres y lo único que hacían era la pesca, y también encontraban perlas, había muchas perlas aquí. Entonces ellos las cambiaban por alimentos, agua, porque eso es otra cosa, mi gente. En Qatar no existen ríos. El agua de Qatar, el agua natural, es filtrada del mar y pasa por un proceso muy avanzado para quitarle la salina. Entonces, ya ustedes saben, los recursos naturales que ellos tienen son un poco difíciles porque su situación geográfica hace de que no tenga ríos. Está ubicado prácticamente en un desierto. Y como pueden ver, o sea, la historia es muy bonita porque todo empieza así desde cero, no tenían nada hasta que descubren el gas natural y también descubren el petróleo. Mi gente, llegó el banquete y aquí tenemos jugo con minta, y aquí están todos los amigos. Saluden, amigos, saludos. ¡Salud! ¡Salud! Ha sido un día maravilloso. Muchas gracias a Qatar Airways y a todos sus empleados por este magnífico servicio. Y la verdad que hemos pasado un día increíble, que ya con esta comida libanesa me da un sueño, que lo que quiero es acostarme a dormir. Pues nada, quería decirles de que la comida estaba excelente, el restaurante también muy bueno, se los recomiendo, ya ustedes saben. Y una cosa que me encanta es que estamos aquí sentados en el puerto, como quien dice, que al mismo tiempo es parte del restaurante, así que aquí está excelente en caso de que vengan por la tarde y también vean la calle del Sol. Mi gente, voy al hotel a descansar un poco y nos vemos más tarde. Buenos días, mi gente. Oigan, estamos en el desierto qatarí y estoy muy contento porque la aerolínea Qatar Airways me ha invitado a un lujoso tour por el desierto con su empresa Discover Qatar. Por si no lo sabían, ellos tienen una empresa donde hacen diferentes tours por la ciudad y también por el desierto, y ahora estamos aquí. Algo muy interesante es que a los autos hay que quitarle un cierto % de aire en las ruedas para que puedas rodar en la arena sin ningún tipo de problema, porque si no se puede, tú sabes, puedes joder la cosa, tío. Pues en el día de hoy no estaré solo, me estará acompañando unos influencers suecos, unos instagramers, y también el personal de Qatar Airways, así que vamos a estar con ellos, vamos a ver la experiencia. Y estoy muy emocionada, la verdad, porque a mí me encantan los desiertos, me encanta la vuelta por las dunas y esas cosas, así que esperemos de que sea una buena experiencia. Les voy a presentar mi guía, vamos a ver si... Guide, I will present you. This is my guide today. Thank you so much for taking me to this beautiful place. We're in Qatar in desert, so we will have just a drive, 30 minutes in the dunes. Okay, 30 minutes in the dunes. 30, Okay. yeah, no, 30 minutes like max minimum. Minimum. Yeah, Okay. but it will be around 30 kilometers inside.
Wow. Ok, vamos a estar viajando durante 30 minutos, en más o menos unos 30 kilómetros adentro. We're going to jump or... In some... Wow, vamos a hacer cosas peligrosas, así que esperemos que sea buena la experiencia. Thank you so much. You're welcome. Bueno, ya estamos listos ya, tenemos 2 carros. So we drive... Hello, Diva Elsa. Hola, 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 hola. Señoritas, Aquí voy a presentar a mis amigos. Tenemos a Elian, tenemos a me llamo Félix. Félix. Me ¿Y tú? llamo Jonathan. Jonathan, mucho gusto. I hope we have a very beautiful day today. Yes. And we can enjoy. Yeah. Thank you, Joel. Thank you. Great. See you soon. Joel. Okay, här har vi Filippa och här har vi Liam. Liam, tack så jättemycket för inbjudan här. Ja, men inga problem. Tack själv. Kul att du kunde följa med. Jättebra, tack så mycket. Men nu kör vi! Estamos prácticamente patinando en la arena, como pueden ver, es una locura esta experiencia. Mi gente, adivinen que acabamos de llegar a un lugar muy especial. Sí, como ven, tenemos aquí al mar y aquí en el desierto. O sea, esto es algo increíble. Yo nunca me había visto algo así, el mar con el desierto al mismo tiempo, pero este lugar tiene algo muy especial y ustedes seguro ni se imaginan, o sea, ni se imaginan, porque es algo de que yo ni sabía ni tenía idea, pero justamente atrás de mí, a mis espaldas, está Saudi Arabia. O sea, estamos a solamente 5 kilómetros de Saudi Arabia y para mí es algo nuevo y muy loco porque, o sea, esto es lo más cercano que yo he estado de Saudi Arabia. Es un país, para qué hablar de ello, tendríamos que visitarlos para ver la experiencia en ese lugar, aunque no prometo que sea pronto, pero en el futuro a lo mejor sí. Y bueno, como pueden ver, aquí es como un centro donde las personas vienen, se dan su bañito, pescan también, hasta veo ahí buceadores, están buceando, buscando pececitos. Wow, una experiencia increíble. Así, o sea, seguro he traído traje de baño para meterme al agua porque hay un calor increíble. Algo muy triste es ver que hay mucha suciedad en la arena. Y me da mucha tristeza porque viajeros, cuando viajen hay que tener responsabilidad y no tirar plásticos al mar ni a la arena, porque imagínense, puede pasar millones de años y el plástico no se descompone. Y es bien triste ver cómo hay botellas tiradas de agua, como pueden observar. O sea, es bien triste. Pero bueno, ya me están llamando, que ya nos vamos ya. Hallå, hur känns det? Mycket bra. Vad tycker ni om här? Ja, det är jättevarmt, eller hur? Jättefint, underbart vatten och fin miljö. Vad tyckte ni när det hoppade fram och tillbaka? Jättekul. Ja, precis. Men nu fortsätter vi. Ja. Vi hörs. Bueno viajeros, oigan, es difícil de creer, pero estamos en el medio del desierto y bueno, estamos ahora en un resort que Qatar Airways nos ha invitado y vamos a almorzar, vamos a disfrutar, mirar la vista y como pueden ver, esto es un resort, o sea, está increíble. Aquí tiene sus casitas así como que te puedes quedar a dormir en el desierto, disfrutar. Aquí está la playa, hay una heladería adelante que es de todo. Vaya, todos 5 estrellas. Y bueno viajeros, una de las cosas que también pueden hacer aquí en Doha, Qatar es disfrutar de las playas. Les voy a contar un poquito acerca de las playas. Mayormente son privadas, pero existen 2 en la capital, las cuales se puede acceder y son públicas.
Son unas playas simples, no vas a pensar de una cosa exótica como las que hay en Cuba, un ejemplo, pero se pueden bañar. Y aquí tenemos una playa al frente del desierto que se ve muy buena, como pueden observar. La playa es verdosa, muy bonita, muy limpia en sí. En sí esta es una playa privada que pertenece al resort donde vamos a almorzar. Y se ve muy nice. O sea, quiero tocar el agua aunque sea. A ver, vamos a ver. Está excelente. La cosa es, mi gente, de que o sea, Qatar es un país donde suele haber mucho sol, raras veces suele llover. Y yo personalmente recomiendo venir aquí en la temporada baja y cuando es en el invierno para ellos. Pero suele ser unos 25, 27 grados, a veces puede llegar a 30 grados, pero la sensación térmica es muy buena. Actualmente es 26 grados y se siente muy bien, o sea, para bañarse, para tomar sol, está excelente. Así que ya saben, un buen consejo en caso de que vengan a Doha, Qatar. Hello travelers, we have eaten some fun. Det var jättegott alltså, måtte vara helt underbart. Jag kommer att växla lite språk här för att jag har svensk kompisar som tittar på den här videon. Det var magiskt, alltså maten var underbart, kyckling väldigt väl grillad, såsen, riquísimo. Mi gente, ya terminamos de comer, estamos muy agradecidos por este tour con Qatar Airways. Si quieren buscar una excursión con ellos con Discovery Qatar, pues voy a estar dejando aquí en la descripción del video el link para que vayan hacia allá y vean las ofertas. Recuerden que también con Qatar Airways y en las oficinas de turismo de todo el mundo donde haya Qatar Airways, pues pueden reservar su tour con ellos. Mi gente, ya nos vamos al hotel, vamos a descansar un poquito porque la noche vamos a ir a un restaurante muy bueno y también vamos a apreciar la noche en Qatar. Welcome to Paris restaurant in Doha, please. Estamos sentados en el restaurante y aquí tenemos a mi amigo Felix. Felix, vad tycker du? Hade du några förväntningar? Jättehögt, jag skulle kul att äta på den här restaurangen. Får vi se. Vad tycker du om det brödet? Muy bien. Muy rico. Y bueno, mi gente, ya salimos ya. Como pueden ver, estamos aquí dentro de la gente. Sí, como ustedes se pueden imaginar, también no puedo estar como que filmando a la gente así. Es más para enseñar respeto, ¿no?, a las personas. Pero quiero enseñarles aquí como los hombres, o sea, la mayoría son hombres, no veo ni una mujer aquí. Y están todos viendo el fútbol, como pueden ver. Ellos lo pasan muy bien, o sea, yo siento de que ellos la pasan muy bien y no tienen nada que envidiar a otros países. O sea, yo veo que ellos, por la noche aquí está muy bonito este lugar. También se pueden comprar muchas cositas y está muy bueno en caso de que vengan aquí. Tienen que venir aquí, es 100% obligado venir aquí porque aquí está todo, vas a encontrar de todo, comida, vas a
mercados, souvenirs, muy excelente, y también mucha gente viendo fútbol. Eso que ven ahí es un dedo bañado en oro, parece, ¿no? Parece que esta sea una ciudad con muchos habitantes, pero lo cierto es que en Qatar viven solamente aproximadamente unos 300.000, 18, 20 más o menos cataríes. O sea, cataríes solamente hay 320.000 más o menos así, y se ocupa más o menos el 20% de la población. Los demás son más extranjeros que vienen aquí a trabajar y también a visitar, y bueno, les gusta y se quedan a vivir, pero la cosa es que ellos no tienen beneficio, no tienen mucho beneficio. Los extranjeros tienen que pagar impuestos acá. La vida es un poco dura para ellos, mientras para los cataríes pues ellos no pagan impuestos, tienen una vida más rica y tienen de todo. O sea, la población es prácticamente rica, y es por eso que Qatar está catalogado como uno de los países más ricos del mundo por cápita. O sea, por habitantes es el país más rico del mundo. Un dato muy interesante. Y así termina el video de hoy. Muchas gracias por seguirme en estos 2 días y en esta increíble experiencia en la capital de Qatar, Doha. Para mí ha sido un placer eterno de que usted haya visto mi video y que me haya seguido por estos días acá. Antes de empezar el video, quería darle un agradecimiento especial a Qatar Airways por invitarme a esta hermosa ciudad y también de conocer su historia, su comida y su gente un poco más a cerca, ya que antes había visitado esta ciudad, pero nunca he visitado más a fondo así, y más haciendo los tours como ellos me ayudaron. Así que estoy muy agradecido por esta invitación. Acuérdense que este es un país musulmán, pero también es un país muy abierto, y las personas de acá son muy carismáticos y muy alegres, así que aquí no va a tener problemas con nada. Todo es muy rico, muy lujoso, muy hermoso, y no va a tener problemas. Consejo de viaje con Joel. Mi gente, sin más, cuídense, nos vemos en un próximo viaje. No se olviden suscribirse al canal, dar un like al video y comentarlo si les gustó. Nos vemos en el próximo viaje, viajeros. Chao.